Albert Fish, un nombre que evoca horror y desconcierto. Fue uno de los asesinos más infames en la historia de los Estados Unidos, conocido por sus espantosos crímenes que sacudieron la nación en los años 20 y 30. Fish ocultó durante años una oscura vida de violencia, sadismo y canibalismo, bajo una apariencia inofensiva de anciano. El caso, que involucra una serie de desapariciones infantiles, fue uno de los más aterradores de su tiempo y aún sigue siendo recordado por la crueldad y los macabros detalles que lo rodean. Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn, es uno de los asesinos más aterradores de la historia de los Estados Unidos, cuyo caso sigue causando horror debido a la crueldad de sus crímenes. Nacido en 1870, Fish tuvo una infancia turbulenta. Su padre murió cuando él tenía solo 5 años y su madre, incapaz de cuidar de él y sus hermanos, lo internó en un orfanato. En ese lugar, Fish comenzó a desarrollar tendencias sadomasoquistas, pues recibía y disfrutaba del dolor que le infligían, incluso autolesionándose. Con el tiempo, Fish desarrolló inclinaciones sexuales desviadas, como beber orina, consumir heces y torturarse a sí mismo. Aunque se casó y tuvo 6 hijos, su comportamiento anómalo lo llevó a una serie de crímenes atroces. Durante más de 15 años, secuestró, torturó y asesinó a niños y adolescentes, en algunos casos llegando a practicar el canibalismo. Uno de sus crímenes más conocidos fue el secuestro de Grace Budd, una niña de 10 años, en 1928. Fish se presentó en casa de los Budd bajo el nombre falso de Frank Howard, prometiendo empleo al hermano de Grace. Convenció a la familia de que llevaría a la niña a una fiesta de cumpleaños, pero en lugar de eso, la condujo a una casa abandonada en Westchester. Allí la torturó y mató, y luego confesó haberse comido su cuerpo en el transcurso de varios días. El asesinato de Grace quedó sin resolver durante años, hasta que Fish cometió un error fatal. En 1934, envió una carta a la madre de la niña, detallando de manera macabra lo que había hecho con Grace. La carta estaba llena de errores ortográficos, pero proporcionó la pista clave que la policía necesitaba. El sobre en el que había sido enviada tenía las siglas correspondientes a la Asociación Privada de Conductores de Nueva York, lo que permitió rastrear a Fish hasta un apartamento donde había vivido. El sargento William King, quien había estado investigando el caso, logró finalmente atrapar a Fish cuando éste fue a recoger un cheque que su hijo le enviaba mensualmente. Durante el arresto, Fish intentó atacar a los oficiales con una navaja, pero fue rápidamente reducido. En los interrogatorios, confesó no solo el asesinato de Grace Budd, sino también una serie de otros crímenes, entre ellos los asesinatos de niños
como Francis y Billy, a quien también mutiló y en algunos casos canibalizó. Los detalles que reveló Fish sobre sus crímenes fueron espeluznantes. Según él, los asesinatos y actos de canibalismo eran impulsados por voces que escuchaba, incluyendo la de San Juan el Apóstol. Afirmaba que estas voces lo instaban a cometer actos inhumanos y mencionó métodos de preparación a las víctimas como si se tratara de simples recetas de cocina. El juicio de Albert Fish fue extremadamente mediático debido a la brutalidad de sus confesiones. A pesar de intentar ser declarado mentalmente incompetente, el jurado lo encontró culpable. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras antes de morir fueron enigmáticas. Esta será la experiencia suprema de mi vida. La historia de Fish no solo refleja la mente de un asesino serial despiadado, sino también una serie de fallos sociales, psicológicos y judiciales que permitieron que sus crímenes se extendieran por tantos años.